¿Qué tienen que ver las mujeres, la brujería, la cerveza y el protestantismo? Si te quedas unos minutos conmigo, te explico la relación y cómo precisamente la leyenda de la brujería cambió para siempre la relación entre las mujeres y también con los gatitos negros como este que ves aquí. Aquí, en lo que no te cuentan en los libros de historia. Empezamos. Para ponernos en contexto, estamos a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Y nos encontramos en un viejo continente, como es Europa, en el cual una de las profesiones que más está vinculada al sector femenino es la elaboración y la venta de cerveza. Hoy en día la cerveza es una bebida que se consume prácticamente en todo el mundo. Y en aquella época no solamente es que se consumiera, sino que era vital para muchas personas y muchas sociedades. ¿Por qué? Pues porque había muchas zonas en las que el agua que había literalmente no se podía beber, no era un agua salubre, no era un agua tratada y generaba muchas enfermedades. Además, la cerveza tenía un alto contenido nutritivo, por lo tanto, mucha gente, aparte de considerarlo una bebida, lo consideraba prácticamente como una comida. Si has estado, de hecho, alguna vez en Bélgica, lo habrás visto, que hay cervezas que prácticamente con ellas comes, porque tienen una densidad altísima, son cervezas a lo mejor de otro tipo de cereales y prácticamente hay algunas que se mastican en lugar de beberlas. De hecho, si hablamos de Bélgica, hay una ciudad maravillosa que es la ciudad de Brujas que visité hace unos años y sobre la cual me contaron una leyenda que yo realmente no he podido comprobar, no he tenido la posibilidad de contrastar las fuentes, pero que habla de que el sobrenombre de la gente que vive en Brujas es los locos de Brujas. Se les conoce en toda la parte de Bélgica, se les conoce precisamente con ese apelativo. Hay una leyenda que dice que cuando Maximiliano de Austria anexionó ese territorio, todos le recibieron vestidos como arlequines, etcétera, etcétera, y que él cuando volvió a su tierra dijo, solo me he encontrado a locos y brujas. Pero luego hay otra parte que no tiene tanto que ver con la leyenda, que es lo que a mí me contaron y que, como te digo, no lo sé a ciencia cierta, yo te lo traslado porque me parece un dato interesante y que conecta bastante con lo que te comento. Y es que antiguamente, te estoy hablando pues eso, a finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, Brujas se encontró con un problema muy, muy importante con respecto a la calidad de las aguas que bebían sus ciudadanos y sus habitantes. Y es que prácticamente utilizaban el mismo agua de los canales tanto para beber como para arrojar todos los desperdicios de las casas. Te puedes imaginar la poca salubridad que eso suponía para los habitantes del territorio y, lógicamente, también la cantidad de enfermedades que se desarrollaban. ¿Qué pasó? Que se daban cuenta que cuando bebían agua enfermaban, pero cuando bebían cerveza no. La razón química que hoy la conocemos es porque cuando tú haces cerveza, uno de los procesos es el del calentamiento del agua. Y como calientas el agua al punto de ebullición, llega un punto en el que directamente matas todos los microorganismos y microbios que tiene el agua. Pero esto no lo sabían en aquella época. Simplemente ellos entendían que si bebían agua malo y si bebían cerveza, aparte de quedarse muy contentos, no enfermaban. Pero el problema es que esto lo hacían hasta con los niños, de tal manera que prácticamente se tiraban todo el día bebiendo cerveza, o el único líquido que bebía era cerveza, y también se lo daban a los niños. Esto al final generaba que estuvieran con un grado de embriaguez prácticamente bastante alto todo el día. Y cuando la gente venía de fuera y los veía, decía, esta gente está loca. Como te digo, esto es una leyenda sin más, es una anécdota, pero realmente es interesante entender este punto porque te da a entender también, valga la redundancia, el grado de conexión que tenía la cerveza con la cultura, en este caso la cultura belga, pero sobre todo todos los países del centro de Europa y incluso un poco del norte, la cerveza era casi más importante que el agua en muchos de los sitios. Por cierto, un pequeñísimo inciso, si te está gustando el vídeo hasta aquí, te agradecería mucho que le des un like y que te suscribas. La mayoría de los que veis mis vídeos por ahora no estáis suscritos y aunque no lo creas, te agradecería muchísimo que lo hicieras, porque ayudas mucho a que el canal siga creciendo y que yo pueda seguir subiendo historias tan interesantes como estas. Y ya te dejo que sigas con el vídeo. Gracias. Y volviendo a la historia de verdad, a lo que realmente se puede constatar y hay fuentes, volvemos al punto en el que las mujeres eran principalmente aquellas personas que se encargaban de la elaboración y la comercialización de la cerveza. La manera que tenían estas mujeres de comercializarla normalmente era también en las ferias y en los puestos en las que había otra serie de artesanos. ¿Y cómo se diferenciaban estas mujeres?
Pues básicamente se diferenciaban con un sombrero de pico negro en el cual se ponían una hebilla para que se les viera. Muchas veces también llevaban ropa negra, ropa oscura para que no se les vieran las manchas del líquido, etcétera, etcétera. Y también utilizaban una escoba que ponían normalmente o en los dinteles de las puertas o muchas veces también directamente donde estaban ellas. Si sumamos sombreros de pico, ropa negra y escobas, no sé si se te empieza a hacer una idea en el imaginario colectivo de qué otro tipo de personajes también se asociaban con estas imágenes. Pues sí, básicamente las brujas. Además, también hacían sus brebajes, la cerveza, como te comentaba, en grandes calderos y también utilizaban como animales para controlar las plagas a gatos, principalmente negros. ¿Por qué gatos negros? Pues porque a la hora de cazar ratones que muchas veces estaban o trataban de comerse el grano que utilizaban las propias cerveceras para la elaboración de la cerveza, estos animales eran mucho más buenos para cazar que a lo mejor gatos de otros colores. Entonces ya tenemos toda la composición real del arquetipo de la bruja. Como te digo, la ropa negra, el sombrero puntiagudo, el gato negro, el caldero y un negocio cada vez más floreciente y que empezó a generar las envidias de muchas personas. Como te digo casi siempre, las motivaciones históricas y muchos de los conflictos o movimientos que se han realizado a lo largo de la historia tienen una raíz principal o dos, que son el poder o el dinero. Y en muchos casos, ambas. Y este no es un caso, sino que demuestra todo lo que te estoy comentando o que te he comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que te digo, la cerveza cada vez generaba más dinero y cada vez había más gente interesada en quitar a este segmento de la población, a este segmento femenino, para quedarse directamente con el negocio. Además, a esto le sumamos que empezaron a haber escisiones de la Iglesia Católica, escisiones que eran en ese sentido bastante más radicales que lo que podemos entender a día de hoy como la Santa Inquisición, que sí, que carga el San Benito de que eran los malos, pero no lo eran tanto y ahora te demostraré por qué. El caso es que anglicanismo, luteranismo, calvinismo, etcétera, etcétera, empiezan a tener un sentimiento de rectitud y moral mucho, mucho más estricto que lo que era el cristianismo o catolicismo de aquella época. Y empiezan a ver que todo lo que se aleja de la vida moral, que es una vida de crear familia, una vida de que la mujer tiene que estar en casa con sus hijos, etcétera, etcétera, es peligroso. Y precisamente las cerveceras cumplían todos esos requisitos. ¿Por qué? Porque normalmente eran mujeres que tenían cierta capacidad o cierta independencia económica, que no necesitaban casarse con un hombre y que, por supuesto, tenían un negocio cada vez más floreciente, blanco y en botella. Se empezaron a disparar las denuncias por brujería y aunque, como te decía, aunque la Inquisición cargaba con el San Benito de que eran los malos, los juicios por brujería se empezaron a disparar sobre todo en Centro Europa. Te estaré dejando por aquí una infografía en la que te muestro realmente el porcentaje de brujas quemadas o ajusticiadas tanto en Portugal y en España como en el resto de Europa y te darás cuenta de que lo que te estoy diciendo no me lo estoy inventando. Justamente los países de tradición protestante o de escisión católica, por llamarlo de alguna manera, son aquellos en los que se disparó el ajusticiamiento de brujas y que casualmente son países que tienen muchísima, muchísima tradición cervecera. Ahí vemos a Bélgica, vemos a Alemania y vemos un largo etcétera de países que consumen o que consumían mucha más cerveza que los países precisamente del sur de Europa. Y es que incluso en eso somos diferentes, porque Portugal, España, Italia, Grecia eran países en los que no se bebía tanta cerveza tradicionalmente. Realmente eran países, y en muchos casos siguen siendo países de vino. Y ahí radica otro punto muy importante. Como aquí la cerveza no era un negocio tan importante como en esos países, aquí no se hizo una persecución tan salvaje de esas mujeres. Son puntos que si los vamos conectando empieza a tener todo mucho más sentido. Y como te decía anteriormente con respecto a la comparación de la Santa Inquisición o del Tribunal de la Santa Inquisición con el resto de tribunales europeos que ajusticiaron a las brujas, hay una gran parte de leyenda negra que, como estás viendo por los datos, es muy plausible porque los españoles quemaban, porque tal, realmente España apenas ajustició
brujas. De hecho, la mayoría de casos o la mayoría de circunstancias que analizaba el Tribunal de la Santa Inquisición realmente eran casos de falso cristianismo, gente que había afirmado, había aseverado que se habían convertido y realmente seguían profesando su religión, principalmente judíos, de puertas para adentro. ¿Y qué hacía la gente? La gente les acusaba. Y luego, de una manera o de otra, se determinaba si lo eran o no. ¿Por qué la Santa Inquisición también sigue teniendo tanta mala fama? Pues por un lado, por lo que comentábamos de la leyenda negra, porque la leyenda negra todos sabemos que realmente hay una parte muy importante de marketing, en este caso marketing negativo, pero marketing igualmente. Y segundo, porque hay una grandísima diferencia entre el Tribunal de la Santa Inquisición y el resto de tribunales europeos. Y era que la Santa Inquisición lo anotaba todo, todo lo dejaba reflejado, todo lo escribía, todo lo analizaba y todo lo sojuzgaba. En otros países era, Pepita es bruja, sí, pues vamos a atarle una piedra alrededor de las piernas, la tiramos al río y si se muere es que era una cristiana y pobrecilla. Y si sale es bruja. Lógicamente esto es una exageración, pero realmente es lo que te digo. A día de hoy incluso contamos con archivos que se pueden descargar y que se pueden ver en línea sobre sentencias y sobre procedimientos de la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque, como te digo, se apuntaba absolutamente todo, a diferencia de otros tribunales en los que se hicieron verdaderas tropelías con respecto al tema de las brujas. Al final, tras todos estos juicios que habían ido sufriendo estas mujeres, acabaron por darse cuenta de que ser cerveceras era un trabajo de alto riesgo, no porque el alcohol fuera más o menos peligroso, sino porque si se les daba bien, tenían la sombra de la sospecha normalmente encima de ellas. Y poco a poco decidieron, o poco a poco se las fue expulsando del negocio de la cerveza. A día de hoy, es cierto que sí, que en algunos casos poco a poco algunas mujeres van recuperando esta tradición, pero lógicamente ni con la profusión ni con el porcentaje de colaboración o de trabajo que tenían las mujeres en aquella época. Y también es cierto, todo hay que decirlo, que hay una fuente o hay una corriente un poco más revisionista sobre estos temas que dice que nada tiene que ver una cosa con la otra, que el cambio del hombre y la mujer en el segmento cervecero, en el cambio de porcentaje de participación, fue simple y llanamente por motivos económicos, por motivos de competencia y que nada tuvo que ver. Que todo el arquetipo que entendemos hoy de la bruja, etcétera, etcétera, se ha ido realizando con años a posteriori y que se está mezclando todo. Como te digo, yo siempre trato de traerte las dos versiones. La primera, que es la versión que más se conoce, que más se estudia y más conservadora, por decirlo de alguna manera, es la que asocia este cambio de paradigma entre la mujer y la cerveza. Y a día de hoy también hay otra teoría, como te digo, un poco más revisionista, que no tiene tantos adeptos o tantos seguidores, pero que sí que va ganando peso, que dice que nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo personalmente, y esto ya es mi opinión, creo que sí que tienen bastante que ver. Pero como te digo, esto es mi opinión y yo aquí siempre te dejo que juzgues los datos y juzgues la historia como tú también consideres. Y ahora que sabes mi opinión, me encantaría saber la tuya. ¿Tú qué opinas? ¿Que realmente todo el tema de la brujería, las mujeres y la cerveza estaba muy vinculado y que realmente había intereses económicos detrás de quitarles a las mujeres este negocio? ¿O que por el otro lado realmente fue simplemente un tema de competencia y que poco a poco los hombres se fueron quedando con esta parte del negocio? Te leo en comentarios. Y nos vemos en el próximo. Adiós.